Muy bien, tengan todos muy buenos días. Desde Chile les habla Miguel Villalobos en una nueva porción de la Torá, estos primeros 5 libros de Moisés. Ya estamos en el cuarto libro, estamos comenzando el cuarto libro en números, como se le llama, Bamidbar, en el desierto. Ahí les dejo la cita en la diapositiva que estoy compartiendo. Bamidbar número en el desierto, desde el capítulo 1 en adelante, ¿cierto? Versículo 1. Y esta porción comprende 4 capítulos hasta el versículo 20. Entonces, vamos a hablar de este primero, va- de lo que se trata en el desierto, ¿cierto? Eh, y más que nada, este libro comienza hablando de un censo. Entonces, esos dos puntos más o menos vamos a ir viendo. Y, y la cita es, o el título que yo le puse, vamos a ir viendo con el paso de la clase, de cuidar de la santidad. Todos los libros anteriores, Vallecra, ¿cierto? El Éxodo, el Shemot y Levítico, ¿cierto? Van hablando de ir probando una persona, de ir preparándola. Por eso está todo el concepto de cómo llegaron los hijos de Israel, ¿cierto? A Egipto primeramente, obviamente saltando todo lo que pasó que vamos a hacer un resumen de eso, de lo que habla el Zohar también. Pero aquí, por ejemplo, hay que siempre les he dicho y siempre nos han enseñado que esto hay que tomarlo como un nivel de alma, como nivel de en conjunto de almas para formar una sola, como lo que es el Adán, ¿cierto? Eh, entonces todo esto nos lleva a la salida de Egipto, ¿cierto? Con todo lo que hizo Dios, de, de con esos nombres, con ese poder rescatarlo de la esclavitud, ¿cierto? Poder llevar, prometerle lo que venía de mucho tiempo atrás, los ancestros, ¿cierto? Abraham hacia adelante, de que lo llevaría a un lugar, a una tierra prometida, como se le llama, donde fluiría leche y miel. Entonces todo esto, luego del Mishkan, ¿cierto? De preparar el tabernáculo para Hashem, para Dios, aludiendo al alma misma, ¿cierto? De poder purificarse para poder entrar a esta tierra prometida y todavía falta un nuevo, por decirle obstáculo, aunque no es tanto como un obstáculo, sino que es como una preparación para llegar apto a la tierra que se le prometió. Entonces, en este libro, Bamidbar, ¿cierto? Es número, eh, de todos los 40 años que se relata en la Torá de la travesía o desde la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿cierto? De la esclavitud. En este libro son 38 años en total de las historias que comprenden los relatos de este libro o de esta travesía. Sabemos que son historias que son conceptos que están disfrazados de historias y nosotros, gracias a los sabios, a las personas que se han dedicado a esto, que han tenido revelaciones, podemos ir viendo lo que a nosotros nos presenta, ¿cierto? Para nosotros mismos poder hacer nuestro trabajo. Por eso es importante ver el paralelismo que hemos ido llevando en estos días con la cuenta del Homer, ¿cierto? 49 días antes de la entrega de la Torá, que ya estamos a puertas, y, y es una preparación y era necesario que esta porción de Bamidbar, del comienzo de este nuevo libro, que comúnmente se le llama números, tenga que empezar en previo al Shabbat, antes
de, de qué fue ayer por, por, por motivos, no pudimos darlo ayer, pero lo estamos dando hoy día, que este libro comience antes de Shavuot. Entonces, de la entrega de la Torá, como le llaman en las Biblias comunes, común traducción, ¿cierto? La fiesta de Pentecostés, que en hebreo es Shavuot, que significa semanas. Entonces, en toda esta preparación, eh, cada alma cobra un aspecto de santidad, ¿cierto? Un aspecto mayor desde que comenzamos, ¿cierto? Desde que salimos de Egipto, ¿cierto? Con la cuenta del Homer hasta los días de hoy, en los que hemos ido contando, ¿cierto? Cada día, de poder trabajar esta parte en nuestra alma, todas estas dimensiones emocionales, ¿cierto? Que tenemos que ir corrigiendo. Nos va preparando, nos va santificando de alguna forma, nos va limpiando, nos va purificando para poder eh, llegar a la entrega de la Torá y poder recibirla, ¿cierto? Ser aptos para recibirla. Entonces, en esta porción vamos a hablar de cuidar eso, porque si lo has logrado hasta ahora, has tenido que esforzarte diferente a los restos días del año, es de cuidado el que no te vayas a volver a manchar, hablando metafóricamente, ¿cierto? Entonces, por eso el título que yo le he puesto es de cuidar la santidad, y en los comentarios del Rebbe Nachman vamos a ir viendo el del por qué cómo se hace y cómo podemos desviarnos o mancharnos, hablando nuevamente de la metáfora. Y Bamidban, que es número, ¿cierto? En el capítulo 1, vamos a leer los dos versículos primero, que habla acerca de como una introducción. Dice, el primer día del segundo mes, del segundo año de haber salido de Egipto, y aquí está la referencia que desde el año 2 de los 40, ¿cierto? El segundo año, comienza la travesía, ¿cierto? Y dice que Hashem, o Dios, eh, la traducción que le ponen, le habló a Moisés en el desierto del Sinaí, en la tienda del encuentro, diciéndole, censen a toda la comunidad israelita por sus clanes familiares de acuerdo a la línea paterna, el número de cada uno de los hombres, a todos los varones por cabeza. Entonces ese es el mandato que recibe Moisés, ¿cierto? Para ver para poder seguir lo que venía más adelante. Entonces, Bamidbar número es el cuarto libro de Moisés. Vamos a hacer un breve resumen de lo que es el libro, de lo que habla la Torah Emet acerca de este libro. Este cuarto libro llamado Bamidbar, que significa en el desierto, nada que ver con números, trata en especial acerca de los 40 años de la travesía del pueblo de Israel por el desierto hasta su llegada a los llanos de Moab, ¿cierto? Al este del Jordán, próximo a su acceso a la tan anhelada tierra prometida. Entonces, nuestros sabios lo denominan el libro de los censos, por los diferentes censos que se hacen referencia. No solamente hubo un censo, vamos a ver que también anteriormente en la Parashat Kitizá también habla de un censo. Entonces, este es como el origen de la denominación popular números, por los números de las tropas y de las personas que vienen de Israel. Entonces, nuevamente se destaca en este libro la obra y la personalidad de Moisés, quien tras sacar al pueblo de la opresión de Egipto, lo organiza socialmente y lo conduce hasta las puertas mismas de la tierra prometida. Moisés, este gran líder, mediador y también estadista, aquel que siempre está dispuesto a salir en defensa de su pueblo ante Dios, incluso a costa de su propio honor. Y eso lo vimos cuando él intervino luego del Becerro de Oro, ¿cierto? Toda aquella generación fallece
en el desierto. Esto es importante recalcar que esta generación que salió, todos los adultos que salieron, excepto de dos, ¿cierto? Que vamos a ver mucho más adelante en la parte de los espías, ¿cierto? Los espías, esta, esta comitiva que se arma para poder explorar la tierra. Y hay dos de ellos que vamos a conocer más adelante, que son Josué y Caleb. Joshua Entonces, esta generación fallece en el desierto, solo sus hijos, los hijos es la próxima generación, logran ingresar a esta tierra prometida, que lo que se trata que es algo muy duro, ¿cierto? Una encrucijada con el pueblo de Israel, porque Dios les promete, como dijeron, yo te voy a prometer que llegarás a la tierra prometida, pero en el desierto vas a morir. A nivel de almas, Dios cumple que esas almas llegan a Israel, pero en forma de personas, muchos de ellos no llegaron, por, por X motivos, por muchos motivos que suceden a lo largo de este libro, y muchas cosas que también cometieron antes, entonces todo le repercute. Entonces dice que aquellas encrucijadas de las que uno emerge revitalizado, ¿cierto? Lejos de dejarse caer en el desánimo, porque muchas de las personas cometieron errores, pero seguían levantándose, otros perecieron, lo vamos a ver más adelante igual. El pueblo se fortalece, se reivindica, refuerza su conexión con el Supremo y se encamina firme y decididamente hacia la tierra que fue prometida a sus ancestros, ¿cierto? A los patriarcas. Este efecto, como declara en el versículo de Shemot, Éxodo 130, versículo 9, decía que el pueblo de Israel era testarudo, ¿cierto? Y duros de cabeza, por decirlo, duros de cerviz, dice. Ustedes saben que la cerviz es esta parte donde comienza la columna donde conecta con el cerebro, ¿cierto? Donde pasan todos los hilos nerviosos hacia abajo y se dice que el que es duro de cerviz, que esa es la parte de la columna que más se puede doblar, ¿cierto? Es como humillarse, pero estas personas eran duros de cerviz, o sea, no podían humillarse, no tenían esa capacidad de humillarse. Entonces, el pueblo dice que de Israel es testarudo, pero el comentarista de aquí de la Torá eh, relata que el pueblo era testarudo en sentido positivo. Muchas veces tomamos las cosas, como hemos explicado en otras porciones, que a veces las cosas que a nosotros nos parecen negativas, para otros son positivas. Porque dice que es un pueblo empecinado en procurar el bien y mantenerse fiel al Creador, y por eso Él está siempre, dice que Dios está siempre dispuesto a perdonarles sus eventuales deslices. Interesante destacar la distribución del campamento. En este libro también se hace eso, se hace la repartición de las tierras por tribu, ¿cierto? Viendo que la tribu de Leví es la que no toca eh, tierra, sino que ellos quedan al servicio de Dios, al servicio del tabernáculo, del templo, ¿no? Entonces dice que en este libro se ve la distribución del campamento israelita durante su travesía por el desierto. Al centro, los levitas con el tabernáculo y las tablas del pacto, y todo el pueblo alrededor. La Torá, representada por el campamento levita, es el eje, como el alma mater, ¿cierto? Alrededor del cual gira el pueblo de Israel. Ella es la que nos confiere nuestros estatus de pueblo y condición espiritual, ¿cierto? Como ya hemos dicho otras veces, el estatus, el ser pueblo de Israel, pueblo judío, no es que tú hayas nacido allá, sino que es algo más allá de una etnia o una nacionalidad, sino que es algo ah, de referencial como alma. Entonces, vamos a ir viendo eh, todos los aspectos que el Rebbe Nachman, ¿cierto?
relata aquí en esta porción de Bamidbar. Y dice así, empieza con el versículo 2 del capítulo 1 acerca del censo. Toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, conforme a la cuenta de los hombres, de todos los varones individualmente. Esto se contaba a los varones. Dice que debido al amor, se me está escapando el video. Rashi comenta, Rashi también comenta aquí con el Rebbe Nachman, ¿cierto? Dice, debido al amor que de Dios por el pueblo judío, ¿cierto? Él le ordenó a Moisés que los contase cuando cayeron, ¿cierto? Eso fue post Becerro de Oro. Y fueron contados cuando el tabernáculo fue establecido. Entonces dice que la idea de contar a los judíos, cuando yo nombre judío, usted no piense en los israelitas solamente, usted piense como usted, como un alma que está queriendo unirse al Creador. Esa es una persona que se considera un alma judía o un alma israelita. Entonces la idea de contar a los judíos representa contar a las legiones del rey. El Zohar lo comenta muy bien, lo relata, vamos a también dar una lectura a un trozo del Zohar. Dice que Dios demostró cuán valiosos eran para él. Cada judío tiene su propio y especial lugar y cada uno marca una diferencia en nuestro actual exilio. Nosotros estamos como en un exilio para un día también heredar esa tierra prometida y cuando llegue el Mashiach, ¿cierto? Ese será nuestro culmine también. Entonces el número de los judíos es limitado y puede por lo tanto ser contado. Pero en el futuro, cuando las impurezas sean eliminadas del mundo, el número de judíos o de almas judías aumentará más allá de toda cuenta, pues en verdad las almas judías trascienden en el tiempo y el espacio, trascienden en número. De ahí va igual también ligado al número, aunque no hayan sido el libro del nombre muy acertado en la traducción, pero también de eso se le puede sacar. Entonces podemos recibir la misma idea de una cuenta en la manera en que Dios enumeró los días de la creación. Tan pronto como el mundo fue creado, Dios le dio a cada día un número, el primer día, el segundo, el tercer día y así sucesivamente. La santidad trasciende al tiempo y al espacio y no puede ser numerada ni contada. Pero en este mundo, eso es la separación. En el mundo de arriba no se puede contar, pero en este mundo de impurezas, Dios estableció un sistema para que sea posible contar. Así uno debe presentarse para ser contado y representar así su bien y su posesión. Pero en el futuro los judíos serán imposibles de contar, ¿no? Vamos a ver que en la porción de Kitizá, ¿cierto? La que compartimos cuando estábamos en el libro de Shemot, ¿no? Mire, para Shakitizá, el Shemot Éxodo, para que usted si quiere lo revisa, que ahí hubo un censo. En el capítulo 30, en los versículos 11 y 12, habla del censo de los israelitas y dice, Hashem le habló a Moisés diciendo, cuando censes a los israelitas para establecer su número, cada uno deberá entregar una contribución, eso es lo que se hace en este plano físico, a Hashem como rescate de su alma para que no haya ninguna plaga mortal entre ellos a causa del censo. Eso es lo que relata Kitizá, ¿cierto? La porción que vimos hace algún tiempo en el libro de Shemot. Entonces, la, el relato que vamos a conocer ahora del Zohar nos hablará un resumen muy maravilloso de lo que
de cómo llegamos hasta aquí con el pueblo de Israel, desde el comienzo. Entonces, dice que el Eterno habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión, extracto del Zohar, 117a, ¿cierto? El día 1 del mes segundo, en el segundo año después de su éxodo, ¿cierto? Salida, éxodo significa salida de la tierra de Egipto, diciendo en Números 1:1, y Rabí Abba, uno de los discípulos del el Rebe Simón Bar Yochai, ¿cierto? Dice que abrió el versículo del Génesis 1:27 cuando dice, así Dios creó al hombre a su imagen, en la imagen de Dios lo creó, hombre y mujer los creó, ¿cierto? Él alude desde el principio o da a conocer o pone el tema, ¿cierto? Porque el Zohar es un sistema de discusión, de hablar, de conversación, de poner sus temas en la mesa, ¿cierto? Para discutirla y llegar a un consenso de lo que están hablando de la forma más elevada, ¿cierto? Entonces, dijo, él dijo, ¿cierto? Ya hemos explicado que cuando el santo, bendito sea Hashem Dios, creó al hombre, lo hizo a la imagen de los grados superiores e inferiores, ¿cierto? De la parte espiritual y la parte física. Dice, y él, refiriéndose al hombre, el Adán, el primer hombre, es la combinación de todos, y su luz brilló de un extremo del mundo al otro, y toda la creación le temió en ese momento, ¿cierto? Aunque esto ya fue establecido en el Zohar 1.7a, en el primer tomo del Zohar, ya está explicado. Dice que hemos de observar en el interior de este versículo más en profundidad, ya que está escrito, Dios creó al hombre a su imagen. ¿Por qué repetir en la imagen de Dios lo creó? ¿Cierto? Cuando usted lee Génesis 1.27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, a la imagen de Dios, vuelve a repetir, y eso no está escrito así repetido por casualidad, sino que está hablando de una dualidad. Entonces, Dios creó al hombre a su imagen, y a la imagen de Dios lo creó. La respuesta es, hay dos niveles en el hombre, el nivel también de masculino y femenino en cuanto a su creación, ¿cierto? Y eso lo hemos estudiado mucho en el Zohar y en las clases que nos ha impartido el maestro, que son dos principios que tenemos, el principio de dar y de recibir, que es el principio masculino y femenino, o en este caso el Zohar le dice varón y hembra. Por lo que hay uno para el varón. Dios creó al hombre a su imagen y uno para la hembra. En la imagen de Dios lo creó. Y ese es el significado de ese versículo. Entonces, por esta razón hubo una dualidad de rostros, varón y hembra, y el final del versículo lo demuestra. Hombre y mujer los creó. Y él se componía de estos dos aspectos. No que haya sido hombre y mujer a la vez, como lo vemos físicamente, sino que eran dos aspectos, un aspecto masculino, dador, y un aspecto femenino, receptor, ¿cierto? En todas las cosas hay dualidad. En estos momentos, el que está entregando la clase sería un aspecto masculino, el que la está recibiendo sería un aspecto femenino. Así como cuando yo estudié esta clase, yo fui un aspecto femenino y el SOR y todas las enseñanzas fueron aspectos masculinos para mí, porque yo recibí de ellos. ¿Ven? Así que de esa forma siempre se explica estos versículos. Mucha gente empieza a rebotar en estos versículos y así, y nunca rasgan la superficie, siempre se quedan arriba en la literalidad y al final se les transforma en algo que los deja confundidos. O algunos se sienten satisfechos, pero sabemos que muchas veces quedan eh, más confundidos de poder haber sentido esa satisfacción de haber comprendido este pasaje. Entonces dice que por esta razón hubo una dualidad de rostro, varón y hembra, y el final del versículo le dice, hombre y mujer los creó y se componía de dos aspectos. Y aunque la mujer estaba adherida al hombre, también ella estaba compuesta de dos aspectos, ¿cierto? De amor y de rigor, como aquí, para los que conocen, de Gesed y de Yeburá.
al fin de estar completa en el aspecto femenino en todo. Y el Adán, ¿cierto?, contemplaba con sabiduría en el mundo superior y en el inferior, o sea, arriba y abajo. Pero una vez que se desconectó lo que se le llama el pecado original, como se le dice, pero en la desconexión cuando, ¿cierto?, en el sexto día previo a Shabbat, en el Edén, en el jardín del Edén, dice que estos rostros disminuyeron y la sabiduría, la cual, gran sabiduría que tenía, se apartó de él y únicamente pudo contemplar los asuntos corporales, los de abajo. Después dice que concibió hijos de arriba y de abajo, Abel y Caín. Sabemos cuál es el de arriba y cuál es de abajo, que no habitaron la tierra. Mire, qué interesante esto, porque muchas veces dicen, no, es que ellos estaban en el jardín, ellos bajaron a la tierra. No, Caín y Abel dice que no habitaron la tierra, lo dice el Zohar. Pues no tuvieron descendencia, hasta que Adán engendró un hijo llamado Shet, que en la traducción se dice Set, por el cual el mundo fue completado, lo cual es sugerido en su nombre propio, Shet, que está asociado con la palabra Tashit, ¿cierto?, que significa base o asiento o fundamento, ¿cierto? Eso significa Shet. Y esto ya ha sido explicado en el Zohar 1.36b. Dice, pero que a pesar de todo esto, el mundo de abajo no fue establecido, no solamente cuando Adán estaba, no fue establecido, ni siquiera Noé, ni siquiera los que estuvieron en el principio, sino que hasta la llegada de Abraham, ¿cierto? La Sefirá de Gesed, del amor, como le llamamos muchas veces. Hasta que Abraham lo sostuvo con su mano derecha, Gesed, ¿cierto?, que está en la columna derecha del árbol de la vida, como uno sostiene y ayuda a alguien que se ha caído, ¿cierto? Ese es más o menos el significado de lo que es Abraham. Entonces, después de esto, Abraham dice que engendró a Isaac, que él agarró al mundo con su mano izquierda, con Geburá, el rigor, y el mundo estuvo más firme. Pero cuando llegó Jacob, el nieto de Abraham, el hijo de Isaac, lo sostuvo por el centro en su cuerpo, Tiferet, el que le da el equilibrio, uniendo los dos lados, el rigor y la misericordia, por lo cual el mundo se mantuvo firme e inamovible. Maravilloso como lo explica el Zohar. Todo esto, las personas que siguen, que han estudiado lo que es el árbol de la vida, se familiarizan de una con esto, porque es muy explicativo. Y dice que con todo esto el mundo no arraigó profundamente, o sea, no se sostuvo profundamente hasta que nacieron las 12 tribus de Israel. Y aquí ya estamos llegando a Israel y su descendencia de 70 almas, lo cual está escrito en Shemot o Éxodo 1.5, y el mundo fue plantado, el mundo estuvo plantado. Pero tampoco entonces estuvo completado el mundo, sino hasta que Israel recibió la Torá en el monte Sinaí y el tabernáculo fue erigido. Entonces todos los mundos pudieron existir y fueron completados, y las criaturas superiores e inferiores fueron alegradas o fueron perfumadas, como lo relatan muchas veces en Coel, ¿cierto? En Shirashirim, Cantar de los Cantares, siempre habla de perfume. Entonces dice que cuando la Torá y el tabernáculo fueron así erigidos, el Seirampín, ¿cierto?, las 6 Sefirot, y el Malhut, que es el plano físico, el santo bendito sea, deseó contar, y aquí viene el censo, las tropas de la Torá, sus tropas, las legiones del Seirampín y las tropas del tabernáculo de Malhut. O sea, en la unión que hubo de estos dos mundos, de estos dos Sefirot. Entonces, ven y ve, dice, ven y mira, también es la traducción. Una cosa no puede ser establecida en su lugar hasta que se le haya llamado con su nombre y ha sido contada. De ahí la razón de contar. Entonces, para unir lo que está abajo con lo que está arriba, es necesario contar. Por esta razón vemos aquí que el santo y bendito sea, o sea, Dios, decidió contar sus fuerzas de la Torá y las fuerzas del tabernáculo a fin de unir a los hijos de Israel con Seirampín y Malhut. Y todos ellos están unidos y no se pueden separar. Todo es una semejanza de lo que está arriba, pues sus raíces, la Torá y el tabernáculo,
están unidas y todas son inseparables. Qué maravilloso. Entonces, eso es lo que relata el Zohar acerca de por qué hay que contar. Entonces, el Rebbe Nachman, ahí dejamos de lado lo que dijo el Zohar, un extracto, ¿cierto? El Zohar obviamente más adelante habla de mucho más y habla de todo lo que significa la repartición de las tribus, ¿cierto? Todo eso está muy bien explicado en el Zohar y es algo muy maravilloso. Entonces dice el Rebbe Nachman de Breslau, el cual nosotros seguimos sus relatos, sus ideas de las que él sacó, de todo esto del Zohar, él sacó del Midrash, de la Mishnah, de todo, para hacer un compilado de explicaciones. Dice que podemos recibir la misma idea de una cuenta en la manera en que Dios enumeró los días de la creación, ¿cierto? Como le decía, primer día, segundo día, Dios contó. Pero cuando Dios es el único que puede contar, Él no provoca nada, porque vimos en Parashá Kitizá que el contar no era bueno, ¿cierto? Pero contar almas, por ejemplo, contar almas, pero cuando tú lo cuentas con un sistema como lo vamos a ver por los cheques, ¿cierto? Por los ciclos, por las monedas, está permitido. Entonces, era importante poder contar. Dice, toma el censo. Y aquí explica, dice que no está permitido contar almas judías, ¿cierto? Pero si hay la necesidad de censarlos o de contar a la gente se enumera mediante el medio shekel, ¿cierto? Y eso lo vimos un poco más explicado en Parashá Kitizá, con el que cada uno contribuye al templo, pero sí es peligroso contar a los judíos. ¿Por qué deben ser shelakim o monedas, ¿cierto? ¿Por qué no evitar directamente una cuenta? Dice que en este caso el censo era una consecuencia, no era porque se le ocurría contar, sino que esto también va acorde a una consecuencia del pecado del becerro de oro, ¿cierto? El pecado le roba a la persona las chispas de santidad. Y aquí más o menos se va emparejando con el título de Cuida tu santidad, porque el pecado o la desconexión, cuando tú pones prioridad a otras cosas, como en forma de idolatría, más que Dios, más por encima de Dios, del eterno, ¿cierto? Esta luz infinita que a nosotros nos ilumina el alma, dice que la traducción es pecado, ¿cierto? Dice que el pecado le roba a las personas las chispas de santidad, las chispas que alguna vez poseíste, por eso hay que cuidarlas, el pecado se las roba. Entonces, después de que los judíos pecaron, la cuenta se volvió necesaria para identificar y tratar de recuperar lo que se había perdido, para volver a elevarlo hacia la santidad, ¿cierto? Entonces, esa era la forma o una fórmula, ¿cierto? Para poder recuperar esa santidad. Por eso es necesario eh, cuidar esto, cuidar lo que tenemos, cuidar lo que hemos logrado gracias a nuestro esfuerzo y con la ayuda de las herramientas que Hashem nos da. Entonces dice que todos los que pueden salir a la guerra, el versículo 3 dice de edad de 20 años para arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contarán por sus divisiones. Todos los judíos deben estar dispuestos a batallar por Dios, todos deben estar dispuestos a ser guerreros, ¿cierto? Aunque cada uno tenga distintas funciones, eh, nunca se menosprecie o se menoscabe porque usted no está haciendo algo. Si usted a lo mejor en silencio, Dios también lo toma en cuenta, lo tiene ahí considerado, Dios le ha dado su herramienta. De alguna forma todos contribuimos. Entonces dice que todos los judíos deben estar dispuestos a batallar por Dios. Esto solo es posible cuando están unidos en un objetivo. Así Moisés contó en el desierto a los judíos para estar dispuestos a luchar por Dios, ¿cierto? Entonces nos dice que los judíos acampaban en el desierto alrededor del arca, que fue, ¿cierto?, construida,
que estaba en el centro del campamento. Aquí el Rebbe explica que cada judío, cada alma, corresponde a una letra en la Torá. O sea, solo cuando están unidos, la Torá está completa. Así leemos sobre la unidad del pueblo de Israel inmediatamente antes de Shavuot. La festividad de la recepción de la Torá fue completa. Entonces, de esa forma, podemos ver el, en lo que comprende lo que es este censo. Claro, entonces vamos a ver un poco de lo que habla el libro, este libro, por el nombre, ¿cierto? Es muy importante saber, o cuando estamos conscientes de lo que está disponible para nosotros por cada mes, ¿cierto? Por eso llevamos también una cuenta del cambio de mes. Para nosotros es una energía diferente, el poder recepcionar, ¿cierto? Como ya entramos a un nuevo mes y recibir, en cada mes podemos recibir todas estas semillas, ¿cierto? De grandes bendiciones de luz y por ende los cabalistas, ¿cierto? Las personas que entienden mucho más de esto enseñan que un suceso histórico de un día específico, por ejemplo, Rosh Hashanah, Yom Kippur o Pesach o Shavuot, es realmente un reavivamiento de la luz que fue revelada en ese mismo día. Así que cada vez que llega el día del ciclo anual, ¿cierto? De una apertura de mes, todos tenemos la oportunidad de recibir esta gran luz y las bendiciones que fueron despertadas originalmente cuando ocurrió, ¿cierto? Hay algo que aprendemos acerca de Rosh Hodesh y la luna nueva. En el primer día del mes de Géminis, dice que la Torá de los israelitas salieron de Egipto y entraron en el desierto, y queremos entender el concepto espiritual del desierto. ¿Por qué este desempeña un papel muy importante en nuestro trabajo y desarrollo espiritual? La luna nueva de Géminis es el día en que los israelitas llegaron al desierto, por lo tanto existe una conexión especial entre el poder del desierto, este día y el mes. Entonces, ¿cuál es ese poder del desierto? El Zohar también lo dice, dice que parecería indicar que el desierto no es un lugar muy positivo. Y todos podemos ver eso, aunque no sé si alguno de nosotros haya vivido alguna vez una travesía por el desierto. Lo hemos visto en películas, en documentales, personas que hacen sobrevivencia. Primeramente, la falta de agua, de alimentos, es algo no muy positivo, pero dice que no es una coincidencia que las cosas no crezcan en el desierto o que la gente usualmente no viva en él. O sea, que no vamos a ver poblados en el desierto tan grandes como lo hay en suburbios, en lugares que haya vegetación, haya fuentes de agua cerca. Por lo general la gente se asienta en esos lugares más que ir al desierto. Entonces, esto se debe a que el desierto es un lugar de que el lado negativo controla. En el árbol de la vida, ¿cierto? Hay un lado negativo y también un lado positivo. Y sabemos, por supuesto, que el lado negativo está en todos lados. Esta dualidad siempre va a estar. Y a menudo y nosotros mismos lo invitamos, o que entre nuestra vida de muchas maneras, pero hay un lugar físico en el mundo en el que es más fuerte, y este lugar es un desierto. Por ello, asumimos que no es un lugar en el que una persona quisiera estar, sino que al contrario, iría para estar conectado con una gran luz. Por eso vemos relatos de personas muy espirituales, muy apegadas al Eterno, que buscaban esta soledad, buscaban el desierto para estar en contacto, ¿cierto? Un contacto más íntimo, más apartado, fuera de toda distracción, como un desierto. Entonces, también tiene ese lado positivo. Cuando nosotros vemos, voy a ir al desierto, cualquiera te diría, estás loco, ¿cómo ir al desierto? Te vas a morir allá. Pero estas personas que querían
y Dios lo propuso así, que estas personas tenían que llegar al desierto para poder trabajar su forma más, por decir así, animal y poder sobrevivir en un desierto. Eso no fue casual que Dios los haya enviado por ese lugar, sino que Dios ya lo tenía todo preparado. Entonces dice que en este sexto día del mes de Géminis, después de entrar al desierto, ocurrió una gran revelación en el Sinaí. Y el Zohar lo comenta y los cabalistas nos enseñan que este fue el lugar y el momento en que la luz de la elevación más alta de la naturaleza y de la muerte, la luz de la inmortalidad, ¿cierto? Fue revelada en el desierto. Fue la entrega de la Torá. O sea, la entrega de la Torá, o la Torá a nosotros nos convierte en inmortales. Así que eso manténgalo siempre en su vida. Aunque esté muera físicamente, la Torá ya lo convierte en alguien inmortal. Entonces dice, la pregunta uno que se hace, por qué tuvo que la Torá fue revelada en el desierto? Porque si vas a escoger un lugar para, para que haya gran luz y bendiciones, ¿no escogerías un lugar de luz, por ejemplo? Si se nos dice que el desierto es un lugar desolado, en donde nada crece y donde no hay vida, ¿por qué es el espacio que el lado negativo controla? Entonces, ¿por qué la luz se revela allí? ¿Por qué tener a los israelitas allí en el desierto al momento de esta gran revelación? Son preguntas que uno se hace, que por lo menos no conoce el por qué tuvieron que pasar por el desierto. Entonces tenemos que entender el concepto del desierto, qué es lo que es el desierto y qué representa en nuestra vida. El desierto representa el lugar al que no queremos ir, ¿cierto? Al que le ponemos trabas, el lugar que nos asusta, el lugar que nos hace sentir incómodos. Y a menudo incluso para aquellos de nosotros que quieren conectar con la luz del Creador, los seres espirituales y el que quiere crecer y cambiar, hay ciertas cosas que simplemente son demasiadas para nosotros, demasiado incómodas, que nos dan demasiado miedo. Así que permanecemos en un lugar donde el trabajo o el cambio son relativamente fáciles para nosotros. Sabemos que tenemos que crecer, ¿cierto? Y cambiar, eso está en nuestra alma, pero nos sentimos muy abrumados al estar en ciertos lugares y vivir ciertas cosas, aunque al final sabemos que nos va a hacer bien. Entonces el Zohar nos dice que la luz más grande que revelaremos no será la luz revelada en lugares cómodos, sino que el desierto es un lugar donde la luz más grande será revelada. El desierto, como lo aprendemos de los israelitas, es el lugar en donde la inmortalidad finalmente será revelada. Y por ende, cuando dice que la energía del primer día de Géminis, este mes, es la de entrar en el desierto, que significa que queremos despertar y hacernos la siguiente pregunta. Si realmente quiero alcanzar aquella por lo cual mi alma vino a este mundo, el propósito, y si realmente deseo transformarme, si realmente quiero conectar con la totalidad de la luz del Creador y las bendiciones que vienen con esta conexión, entonces debo pasar por el desierto. Y esa ha sido la clase del día de hoy. Espero haya sido de bendición. Y el desierto no es malo. Aunque lo veamos negativo, eso nos ayuda, nos hace más fuertes. En el desierto se revela la inmortalidad. En el desierto podemos ser uno con el Creador. Amén. Así que si hay alguien que desea decir algo, consultar, eh, acotar, me gustan las acotaciones, porque sé que muchos lo entienden y lo van percibiendo ahí. Sí, hermano, si me permite, me gustaría expresar lo que fui pensando, sintiendo a medida que te escuchaba. Gracias por la clase, muy, muy linda, muy linda. Lo que pienso que también el desierto es como un periodo de prueba que cada uno tiene que atravesar.
y que yo creo que en nuestra vida tenemos varios desiertos a medida que vamos creciendo. Si nos vamos a la historia, en el momento que Moisés saca al pueblo de Egipto, y Hashem lo hace atravesar por el desierto. En ese momento, bueno, estuvo el tema del becerro de oro, yo creo que el pueblo estaba confundido, tenía sus miedos, porque salían de una esclavitud. Si hay que situarse también en el momento que transcurren las cosas, no es lo mismo un desierto hoy, un desierto en ese momento. Yo creo que fue una prueba también de fe hacia Hashem, que no era un castigo, sino era un aprendizaje. El desierto está hablando de escasez. ¿Cómo nos comportamos en una época de escasez? De recursos, de pobreza. ¿Lo aceptamos, no lo aceptamos? ¿Hacemos un autoanálisis? ¿Por qué llegué a este periodo? ¿Tengo parte de responsabilidad? Sí. ¿Cuál? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer? Creo que inclusive los anacoretas que iban al desierto era precisamente para conectarse sin nadie al lado, en lugares austeros, en lugares de cómo sobrevivo, cómo voy y cómo me entrego a ese aprendizaje. Y pienso que deberíamos atravesar los desiertos no como algo negativo, como vos dijiste, no lo es. Por el contrario, es un lugar de crecimiento, es un lugar de evaluación, de conectarse con uno mismo, por más que siempre tenemos que estar conectados. Pero bueno, sabemos que la vida de la sociedad está hecha para distraernos todo el tiempo. Siempre se le va a rebuscar para llamarnos la atención o lo que fuere. Pero está muy interesante lo que dijiste del desierto y es verdad, es así. Son momentos en que uno se puede recluir, un momento al día, decir, estoy en la coreta, me voy a mi desierto y ahí me conecto por ejemplo, puedo analizar por qué hoy me enojé o me molestó lo que dijo tal persona. ¿Por qué me molestó? ¿Fue mi ego? ¿Tiene razón de lo que dijo? ¿Me sentí herida? ¿Por qué? O me molestó porque la persona está mintiendo. Es decir, el motivo que sea, ¿no es cierto? Son momentos de reflexión. Pero periodos de desierto para mí son periodos como de prueba, que la persona tiene que transitar con mucha fe y con la intención de decir, yo esto lo voy a superar, porque soy un hijo de Dios, ¿cómo no voy a poder superarlo? Si tengo todo para hacerlo. No dejarme abatir, que siempre va a estar la solución y que Hashem está para apoyarme. No sé, lo interpreté de esa manera, no sé si... Buenísimo, buenísimo. Esa era la idea de, como lo dijiste bien, es una prueba. Y la satisfacción que queda al final de la prueba, cuando la superaste, cuando la atravesaste, eh, ya nadie te puede decir esto, o cuando venga otro desierto, no vayas a poder pasar ese desierto porque ya pasaste uno, lo has vivido. Entonces, así lo veo yo también, siempre lo he visto así. Eh, Nadie te puede venir a enseñar o a echar miedo, por decir algo, que vas a morir en el desierto, sino que ya aprendiste a vivir en el desierto y en la tierra prometida te vas a poder establecer. Entonces, gracias Sí. por tus comentarios y por tu apreciación. Y voy a tener que estudiar más de los anacoretas. Pero bueno, Es así que decir, hoy día existen muchos anacoretas. Yo siempre cuando era adolescente decía, soy un anacoreta, y si te vas a ir a vivir a una montaña, al desierto, digo, no, 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 con recluirme en mí, dentro para mí, para adentro, ahí está mi espacio. No, no necesito irme a ningún lado, es meterme para adentro nada más. Bueno, gracias Miguel por la clase, muy linda, muchas gracias. gracias a ti por tu energía también. A ver qué dice el chat. Creo que algo vi ahí. Um, sí, Nelvi. Dice, gracias por traer luz a mi alma a través de esta clase. Bueno, ha sido de gran provecho y respuesta para mi vida. Qué bueno. Eso es lo importante. Para mí también lo fue. Cada vez que leo esta porción, cuando empezamos a bar, porque habla más de la humanidad, de lo que uno tiene que corregir, uno tiene que... Por eso no es casual que estemos en la cuenta del hombre,
haciendo todo esto. Gracias a ti también, Caro, por estar, por asistir, por contribuir con tu energía también. No sé si hay alguien más, sino para estar dando ya término a esta conexión. Gracias por tu participación eh, y, como les decía, gracias por su energía, ¿cierto? Porque es importante que estemos en la misma sintonía. Entonces, eso a uno le da una satisfacción, una alegría de poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Así que por mi parte me despido, Shabuah Tov, ¿cierto? Que tenga una buena semana. Ya viene las... Manuela, adelante, sí, no te puedo dejar ahí. Sí, shalom. Shalom a todos. Muchas gracias por la clase, Miguel. Gracias a Eh, usted. bueno, yo quería hacer una consulta nomás al maestro, si es que vamos a tener conexión para Shavuot, o sea, en la noche, para Pero en estudiar. el Y grupo, ahí, en el y ahí grupo, mi también, hermana, quería. ¿no? En el grupo lo comentas. Ah, ya. Y ahí yo creo que igual tocar algunos temas, porque ahora, por ejemplo, escuchando la clase, igual me surgen algunas preguntas, pero como digo, tengo que volver al principio, releer otra vez esos versículos que igual quedan como ahí volando, ¿cierto? O sea, cuando eh, escuchamos estas enseñanzas, por ejemplo, Así es del bueno principio, repasar. que Dios creó hombre y mujer y después que estos se procrearon, pero después o sea, el versículo dice que Dios se da cuenta de que el hombre en sí era su pensamiento de continuo mal y se arrepintió, perdón, y decidió como exterminar, pero solamente Noé fue hallado justo delante de él, entonces él hizo un pacto con Noé y después exterminó toda esa generación que había sido creada, porque, y ahí también dice que los hombres, después de engendrar hijos, empezaron a engendrar hijas. Las hijas se metieron con los hijos de Dios, entonces esas cosas como que uno las queda pensando y qué significarán. Entonces, todo ese tema yo creo que hay que profundizarlo con el maestro y para poder llegar a un entendimiento. Claro. Eh, Pero eso eso es era mi... el que ahí habla en el Zohar, relata de que, sino que fue hasta cuando Abraham llegó, se pudo establecer de ahí en adelante. Por eso toda esa generación anterior tuvo que aparecer, obviamente, de Noé, de la descendencia de Noé salió Abraham. Claro. Bueno, eso era mi Sí, pues son buenísimas. Todo eso, consulta. una buena Entonces, sí, o sea, conversación que habría que tener. Es como, es como que Hashem va creando siempre nuevos pactos para no exterminar al ser humano de la tierra, porque en este versículo él decía que iba a exterminar al hombre y a la tierra misma, toda Claro. bestia, todo lo que fue creado. Solamente Noé y su descendencia iba a quedar. Entonces, ahora, por ejemplo, ahora también la Biblia habla de un nuevo pacto, estamos estudiando la vida de Rabbi Yeshua, Claro. y Isaías también, bueno, esto yo el otro día lo he estudiado, pero aún quedan ahí pensamientos que están en el aire todavía, que todavía no se asientan, obviamente con un experto, con el maestro, obviamente que uno tiene que Así es. ver lo que realmente significa. Así que eso era, y ojalá que el maestro tenga disponibilidad para que podamos eh, esta noche, o sea, mañana a la noche, estudiar la Biblia, porque en sí, en Shavuot, se estudian los mandamientos, más la historia, toda historia, pero estas historias, más allá de ser historias, son enseñanzas para nuestra vida. Así que eso, hermano Así es. Miguel.
Muchas Saludos a gracias todos por y muchas gracias. su apreciación y por todo eso. Y las respuestas las tendremos. Así que hay que ir solamente nutriéndose de todo esto. Así que ya comenzamos una nueva energía para la nueva semana y lo que viene, ¿cierto? Como decía, viene Shavuot y nos estamos preparando para eso. Así que, si no hay nadie más, ya en el grupo el maestro hablará. Y nos estamos despidiendo. Gracias a todos los comentarios, creo que subieron más comentarios. Gracias Nelvi, gracias Amelia, todos los que comentaron aquí. Y sí, cada día tenemos que ir avanzando, ¿cierto? Así que gracias por todas sus buenas energías, estos momentos maravillosos que pasamos cuando los conectamos. Y nos vemos hasta una próxima. Así que, chau a todos, bendiciones para todos, tengan una buena semana, llena de energía. Chau a todos, Miguel, muchas gracias. Chau Un a abrazo. todos. Chau a todos, Taxamea Miguel. de antemano. Bendiciones. Amén. Tatsamea. Amén.